visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Buenos días, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros para la jornada de este domingo de Geopolítica. Como siempre, vemos los temas más importantes de lo que ha ocurrido en la semana y lo que va a evolucionar para la próxima semana. De aquí tenemos la complicación que tienen varios países del Caribe, aquí Caribe cercano, con el tema de Melissa, que los meteorólogos y los técnicos dicen que es un fenómeno bastante extraño, y vamos a ver por qué lo dicen los que saben del tema. Y Latinoamérica, básicamente Latinoamérica, está haciendo noticia muy dinámica todos los días, así que vamos a ver qué ocurre en nuestro continente y un poquito más allá también, porque Rusia, tema Rusia y Ucrania, Estados Unidos, es triángulo. Vamos a ver, no un triángulo, vamos a decir que es un cuadrado, porque también está Europa de por medio. Vamos a ver qué está pasando en ese ambiente bélico de Rusia y Ucrania y los demás. Como siempre recordamos que estamos por todos los medios del impacto, los canales, las redes sociales. También estamos en simultáneo, tanto en Samantha Radio, en el audio, como en el canal hermano Virtual TV, que también lo repetimos a las 11 de la noche. Así que gracias por estar con nosotros. Y las redes sociales nuestras y las redes de Leandro. Buenos días, Leandro. Dime cómo está el mundo y el país. Saludos, Nelson. Saludos a todos los amigos televidentes de este espacio Geopolítica. En este domingo, como todos los domingos, aquí estamos, listos, preparados y convencidos para seguir haciendo comunicación de compromiso. Ya al final, la última semana de octubre, cuando estamos en una campaña nacional para la lucha contra el cáncer de mama, que afecta a nuestras mujeres. Hay que seguir pidiendo que la gente pudiera tener mayor, primero, capacidad de poder detectarlo temprano y que haya posibilidad de que se pueda combatir, porque de verdad que es bastante fuerte. Pero nada. Devastador. Sí, aquí estamos. Y mira, sin ponernos de acuerdo, tú y yo vinimos... Totalmente. De rosa. Vinimos rosa para ponernos a tono con la campaña y no nos combinamos. No nos combinamos. Sí. Para que ustedes vean. Rosa. Sí, totalmente, Rosita. Bueno, aquí estamos. Vamos a la pausa y venimos con ese contenido que acabamos de anunciar aquí en Geopolítica. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta, ninguna ley es ideal, es la posible, pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años,
Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias. Y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. De regreso aquí a su espacio Geopolítica en este domingo y como todos, aquí compartiendo con Nelson Encarnación y los amigos televidentes que nos dan el placer, el privilegio de compartir este espacio con ellos, nuestros comentarios, nuestras informaciones. Mire, esta semana fue, digamos, abatida la República Dominicana y varias zonas del Caribe por un fenómeno que los especialistas lo llaman bastante extraño. Sigue abatido. Sigue abatiendo. Sí. Melissa ha dejado cifras récords de agua en República Dominicana, en algunas zonas, en Haití, en zona, ahora en Cuba, en Jamaica, toda esa zona, y sigue esos agitados cursos que podría convertirse incluso en un poderoso ciclón tropical que pueda afectar a México o a Estados Unidos incluso. Así, todavía nadie tiene control de lo que pudiera pasar. No, cuando decimos que los técnicos describen a Melissa como un fenómeno raro, es que un fenómeno que casi no se mueve. 28 kilómetros por hora. No, ¿cuánto? Digo, 4 kilómetros por hora. 4 Subió a 4. Sí, 4 kilómetros en una hora. ¿Tú se imaginas eso? Estaba menos de ahí. Sí. Tuvo un poquito de avance. Pero, ¿dónde está lo extraño? Dicen los meteorólogos que Melissa está en un canal. De un lado tiene un sistema anticiclónico que le genera un viento contrario, porque el anticiclón es que el viento gira con el reloj, porque el ciclón gira contra el reloj. Así es. Y en el otro lado tiene una vaguada. Entonces, en ese canal, que no se sabe cómo interactúan esos tres fenómenos. Y que de manera peligrosa amenazó con devolverse incluso hacia no, que ha hecho varios giros hacia el este. Puso el frente en un momento y después volvió y se enfiló hacia el noreste. Lo dicen, oí a doña Gloria Ceballos, la directora del Instituto de Meteorología, y también al general Méndez, decir que, en el caso del general Méndez, que 20 años que tienen en el Centro de Operaciones de Emergencia, nunca había visto un fenómeno tan extraño como este. Dice tan errático, dice. Que es un fenómeno errático porque en un momento, ¿dónde está la ventaja de un fenómeno como ciclón y asociados, huracanes? Que los técnicos tienen la forma, los meteorólogos tienen de predecir, de darle seguimiento, su impacto. Decir a cuánto va a subir, los vientos van a bajar, hacia dónde se dirige. En este caso, no tienen esa previsión, no pueden predecir con exactitud porque este fenómeno le ha ido dando giros
se mueve un momento de este-sureste, luego norte-noreste, luego en fin hacia el norte, y así toda una locura de la naturaleza. Bueno, locura de la naturaleza, no. ¿Naturaleza? La naturaleza. Es así. Sin apellido. Así es. Y entonces aquí tenemos, como tú señalabas, gran lluvia, gran cantidad de lluvia, acumulaciones de 700 milímetros. Ustedes recordaremos todos, los dos noviembre. Sí, 4 y 17. Noviembre del año 2022, que fue el 4 de noviembre, y noviembre del 23, que fue 18 de noviembre. Sí. En el 18 de noviembre fue mayor. Ahí hubo acumulación de lluvia de 480 milímetros. Y ahora estamos hablando de 750 ahora milímetros. fue superior. Superior, casi el doble. Y no solamente, si pudimos ver las imágenes que ahora es que están rodando en el país entero, después de 3 días corrido, lloviendo de verdad. Es decir, se han activado todos los riachuelos, arroyos, cañadas, a niveles desbordadas que han puesto al desnudo una triste realidad en República Dominicana, poniendo en peligro la vida de muchísima gente. Así, son cientos, miles de gente, la gente que está expuesta a esos fenómenos y que verdaderamente es un drama lo que se ha vivido en el país con esa triste realidad. 12 provincias en alerta roja durante 4 días. Eso yo no lo recuerdo, porque los huracanes que han golpeado la República Dominicana han generado estos tipos de alertas, pero alertas en una zona muy específica. Aquí sí. No, aquí hay alertas desde el norte hasta el sur. El centro y el sur. El sur, Sí. del este. Una locura, de verdad, que uno no entiende cómo ocurren estas cosas, pero tenemos la gran experiencia de haber manejado estos fenómenos. Nosotros, como otras partes del Caribe, hemos sufrido de manera permanente el golpeo de los huracanes y de otros fenómenos asociados, y ya tenemos la experiencia de cómo lidiar con estos fenómenos. El gobierno fue previsor en aquellos lugares donde estaban, o donde aún permanece la alerta roja, limitó Se suspendieron todas las actividades, como debió ser. Por ejemplo, las escuelas, las cerraron. Sí, claro, fundamental, porque la escuela no solamente son los niños, es que los padres tienen que movilizarse a llevarlo, a buscarlo y a estar pendiente de eso. Y tú no podías... Y escuché gente penosamente politizando una cosa como esa, cuando lo que debió ponerse de manifiesto fue la responsabilidad histórica de los gobiernos que han permitido que este país sea un desastre en términos urbanísticos, es decir, en términos de edificación, este país se ha manejado sin ningún tipo de control. Entonces, comenzaron a criticar al gobierno por las suspensiones de uno y otro, correctamente, mañana las revisamos y si es necesario la prolongamos, claro. Y si hay que revisar. Eso es actuar de manera... Porque lo que pasó en otros momentos, sobre todo ese 17 de noviembre del año 2023, fue doloroso para la República Dominicana. Bueno, ahí hubo una sorpresa. Sí, claro. Ahí Por eso. No hubo tiempo ni siquiera de predecir. Pero se dijo que había un gran acumulado de agua. Sí. Claro. Y no acudimos a tiempo a eso. Y que terminamos con tragedia para cientos de familias en la República Dominicana. Entonces, es mejor prevenir que tener que salir a remediar. ¿Qué ocurre en la República Dominicana? Y ocurre en la mayor parte de los países de nuestra condición socioeconómica, muy vulnerable. ¿Qué ocurre? Que una gran parte de los ciudadanos construyen en cualquier lugar. Y ocurre que ese lugar fue o una cañada, o fue un arroyo, o fue un río. Claro. Cuando se producen estos acumulados de lluvia, ¿qué es lo que ocurre? El agua coge para su cauce natural. Busca su cauce natural. Claro. Y lo que se encuentra es una urbanización, la raza. Claro. Tan sencillo como es. Y usted vio ayer que cientos de espacios que usted creía seguro, lleno de agua. Lleno de agua. Lleno de agua. ¿Por qué? Porque no hay una planificación de construir en República Dominicana. Sí,
los ayuntamientos, obras públicas, los organismos que tienen que certificar eso, no han actuado con responsabilidad. En República Dominicana todo el mundo construye donde quiera y como quiera. Te faltó un organismo que es importante. Ajá. La politiquería. La politiquería, no, y medio ambiente. Dejar que Hoy medio ambiente es fundamental No, pero sí, son 3 permisos fundamentales para construir. Pero cuando entra la Medio politiquería. ambiente, obra pública y el gobierno local, los ayuntamientos. Pero cuando entra la politiquería. Se lo lleva todo por delante. Pasar. Sí. Entonces, las críticas deben ser a esa tragedia de República Dominicana de politizarlo todo y no tener un sistema de planificación que permita que se construya en espacios habitables. No, dicen a la gente que está cerca del río, arroyos y cañadas, pues vamos a sacar el país entero. Vamos, o sea, Porque el país entero está construido sobre el río, arroyos y cañadas. Así. Lamentablemente, entonces, una desgracia cada vez que cae entre agua. Y cuando cae Claro. mucha agua como esta, ¿qué es lo que tenemos entonces? Tragedia, Un desastre. tragedias. Tragedia por todos lados. El Sí. gobierno fue. No, tú vas a decir algo. No te decía, la pérdida son invaluables para la República Dominicana. Porque Claro. todo el que perdió todas sus cositas, con la casa llena de agua, dime, ¿qué le quedó ahí? ¿Qué le quedó? Casi comenzar de cero. De cero, es una cosa espantosa. Entonces, ahí viene entonces la remediación del gobierno, a meter la mano. Hace más política con eso. Bueno, no, pero algo tiene que hacer. Claro, pues, tiene que hacer, pero Tiene que enfrentar. lamentablemente sirve como un instrumento político para... Pero mientras se determina si es politiquería o si es aprovechamiento, a esa gente hay que resolverlo. Ay, pero imagínate tú. No tienen un Una colchón, desgracia. no tienen una cama, no tienen ningún tipo de ajuar. Nada. Se le fue todo. Entonces hay que ir en socorro de esas personas, en primer lugar, salvándoles las vidas, y luego tratar de remediarle lo posible las pérdidas materiales que se pueden reponer, la vida no se puede reponer. Y ahí yo creo que hay que reconocer, no solo este gobierno, siempre que ha habido tragedia en la República Dominicana, este tipo de situaciones, los gobiernos actúan No, pero en consecuencia. incluso tenemos una ley, un fondo para La mitigación. para mitigación de catástrofes naturales, porque nosotros estamos en el frente a frente en la ruta ciclónica, y vamos siempre a tener problemas de ese nivel en República Dominicana, lamentablemente. Por lo que este fenómeno es lo que debe servir a nosotros para avanzar ahora, no podemos dejarlo para después. Es decir, aquí hay que hacer una reconversión urbanística en República Dominicana, sobre todo en la capital. Pero siempre decimos lo mismo. Sí, pero hay que empezar. Hay que empezar. Y no es verdad que Día después de cada tragedia. que eso decimos deja lo pérdida. mismo. No es verdad que eso deja pérdida, todo lo contrario. La única inversión económica que es totalmente, que tiene 3 componentes básicos fundamentales, y yo lo he repetido hasta la saciedad, no solamente yo, porque yo no soy ni siquiera especialista en eso, pero mira, cuando tú construyes, la construcción de viviendas tiene 3 elementos básicos. Es técnicamente viable, sí. Es económicamente rentable y es socialmente pertinente. Es Sí. lo más importante. Lo más importante es la vivienda para un ser humano La así. parte social. Es decir, eso deja beneficio por todos los lados. La dignificación de las personas. Pero claro, pasa que el Estado dominicano nunca ha trabajado para dignificar a la gente. Entonces deja que todo el mundo haga lo que quiere, todas las instituciones hagan lo que quieran y no hay un sistema de planificación, porque es uno de las 3 debilidades que tiene la República Dominicana, que yo también le he repetido innumerables ocasiones. Falta de planificación. Claro. Falta de Una. estadística. Claro, no llevamos estadística, cada año vamos sobre lo mismo. No hay sistema de planificación porque aquí todo el mundo hace lo que quiere y un gobierno viene y se monta en otra cosa que no es lo del pasado. No tenemos planes de desarrollo generales, que no importa cuál gobierno venga, que cumpla con eso. Pura y simple. No, pero hay una. Y la otra es que no hay sistema de consecuencias. Eso es lo mejor, pero hay una ley, una estrategia nacional de desarrollo que Sí. establece todo lo que hay que hacer. Ok. Ahora hay una ley que está dentro de la ley de Desarrollo, la ley de la desarrollo ley de territorial. desarrollo territorial Que duró 22 años que en el debió- Congreso. debió comenzar. Con cuando- el 2010, No, antes. claro. Debió comenzar cuando
cuando se perfilaba en el país un crecimiento urbanístico importante. Claro. Entonces esa ley debió comenzar Así es. hace 50 años. Así es. Estamos... Y salió hace un año. Pero sin el 2010, Nelson, la Constitución del 2010, sin reglamento. claro, creó lo que se llama la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Sí, 20 años. La ley salió en el 12. Sí, pero, pues claro, porque fue la Constitución que lo mandó. Sí, sí. Entonces, ahí están identificadas por cada región, por cada provincia, las obras importantes que se deben desarrollar. Pero yo tengo una pregunta. ¿El Congreso de la República Dominicana monta el presupuesto de la nación a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo? No, el presupuesto se monta siempre. Sí, pero no está montado sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. No, porque el Congreso no puede hacer... El Pero es un mandato constitucional. Pero no elabora... ¿Eh? El Congreso no elabora presupuesto. Pero decide las políticas públicas. La decide el Congreso, debía ser sobre esa base que el presupuesto debiera ser orientado al cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El Congreso aprueba el presupuesto que se elabora en el Ejecutivo sobre la base de esa ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero ¿qué tiene que hacer los congresistas? ¿No? Obligar someter al gobierno a la legalidad. Modificarle el presupuesto. ¿Eh? Modificarle el presupuesto. Vamos a cumplir con la ley. Simple, cumplir con la ley, con la Constitución de la República, que dice que tiene un mandato de cumplir con eso. Es simple. Ahí no hay que buscar la fórmula de agua tibia, ni mucho menos. Simple. Legislar, supervisar. Que esa es su función. Sí. Después de legislar, fiscalizar es la segunda función. Claro. Sí. No vea con esa cosa. Y es responsable de supervisar las políticas públicas del gobierno. Es así, pero no lo hace. Por Constitución. No es que se lo van a inventar. La Constitución lo obliga a eso. Nada más son 3 que tiene el Congreso. Representar. Claro. O sea, que tú, yo y los demás voten por mi demarcación. Claro. Representar. Legislar. Sí, claro. Y fiscalizar. Y fiscalizar. Claro. Y la única que hace más o menos bien es medianamente legislar. Porque no representan. Pobremente. Ellos mismos. Pobremente lo que hacen es legislar. Porque si usted busca la calidad de las leyes de República Dominicana en los últimos años, señores, eso da pena y vergüenza. Pero eso no tiene nada que ver con los legisladores, porque ellos tienen... Los legisladores no... No, esos legisladores son de partidos. No, además, no son técnicos en todo, tienen equipo técnico. No, pero ellos tienen especialistas. Los equipos técnicos son los responsables. Tienen comisiones especializadas en cada área. Sí, pero salen unas leyes... Que le pagan incluso. Hasta con falta de ortografía. Sí, pero es una pena. Es decir, este país está patas arriba. Porque el llamado, digamos, equilibrio de poder no existe. No existe. No existe el equilibrio de poder, el balance. Y entonces los legisladores se dedican a dar marifinga y a dar abanico, a hacer cualquier cosa que no le corresponde. A dar funda de comida. Sí. Oye, lo que le dan a un legislador, no, una cuota de funda de comida. ¿Qué carajo tiene que hacer un legislador con eso? Es así, Leandro, pues tú y yo siempre hemos tenido criterios encontrados sobre eso. Sí. Yo estoy totalmente en desacuerdo de que los legisladores se dediquen a dar abanico, neveras, fundas de comida, abonos. Pero mientras llega lo otro... No, pero hay instituciones que están para eso. El plan social es que tiene que hacer eso. ¿Y si no responde? ¿Y porque qué tiene que hacer el Congreso? Obligar al plan social a que cumpla con eso. ¿Y cómo lo va a obligar? Oh, pero claro que sí. Llamando al director para que explique ahí. Sí, la ley le faculta. Si un funcionario público en el ejercicio de sus funciones falta su responsabilidad, el Congreso está en la obligación de pedirle explicación. Le da una explicación que entiende que ha satisfecho las expectativas de los legisladores. Y si no satisface esas expectativas, ¿cuál es la próxima? Para que haya una distorsión. Someterlo a un juicio. Someterlo a un juicio político. Entonces, por violación de la Constitución. Así, eso es lo que manda la Constitución. Sí, claro. Claro. Muy bien. Todos los funcionarios públicos tienen que rendirle,
Pero no, Y entonces, óyeme bien, el Congreso tiene pero por violaciones la penales. facultad, es decir, los órganos de control del país no son del gobierno, son del Congreso. Son órganos de control. Sí, depende del Congreso. Claro, depende del Congreso. Digamos la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas. O sea, No depende del Congreso. Aquí en la El Cámara de Congreso Cuentas la designa. tiene que... No depende del Congreso. Sí. Es un órgano constitucional control. al nivel del Congreso. No, es un órgano de control del Congreso. Pero es constitucional. Sí, claro. Pero es un órgano de control No del es, Congreso. es un poder extra. No es un poder extra, es el poder legislativo. Son los extrapoderes. No, ese no es un Sí, sí, extrapoder. sí, son los Eso no es un extrapoderes. extrapoder. Es un extrapoder. Ese es un órgano de Es control un del órgano Congreso. constitucional. Un órgano constitucional. Es decir, que son extrapoderes. la Cámara de Cuentas, y ahí hay una gran mujer, por demás ahora, doña Emma Polanco, tiene que rendirle su informe cada año al Congreso de la República, Claro, al Congreso. de su ejecutoria. Sí. Porque el dueño del control de la administración pública es el Congreso. Pero no lo puede obligar a más de lo que dice la Constitución, No. que es reportarle justamente el desempeño de sus funciones como órgano de control externo del gobierno, del Estado, porque también audita los demás poderes del Estado, no solo al gobierno central. Claro. A Pero- toda la administración pública. Pero hasta ahí, Todo lo que es dinero público. su vinculación con el Congreso es hasta nombrarla, posesionarla y recibirle los informes. Lo próximo es someterlo a juicio. ¿Y sobre qué base lo va a someter a juicio? Político. Si no hay afectaciones penales. No. Oye, pero, Leandro, eso lo define el informe de Cámara de Cuentas. lo define. Es decir, el informe. Entonces, a partir de eso es que se ve si tiene culpabilidad o no. No, me refiero, Pero lo que quiero decir me es... refiero a la Nelson, Cámara en sí. ¿eh? Me refiero a la Cámara en sí. Sí, no porque la Cámara no es... La puede no es- destituir. No es un órgano que toma medidas en términos judiciales. Eso lo tienen que definir los tribunales. El Congreso, le digo, el Congreso nombra a la Cámara, la posesiona y le recibe los informes. Hasta ahí llegó. Lo próximo es destituirlo por juicio político, que no puede ser porque sometió un informe que el Congreso entienda que no satisface. No. No puede, No, no podemos ir más allá, Pero tú dices frente a la Cámara de Cuentas. la Cámara de Cuentas, Pero lo puede destituir si quiere. con juicio político. Claro. Pero no puede ser porque a un Y a un, legislador le dio la funcionario, gana. y a un funcionario también. Sí, pero no puede ser porque a un funcionario le dio la gana. ¿Va a someter a Leandro a un juicio político? No. ¿Sobre qué base? Claro. No, por no cumplimiento de sus funciones. Eso es muy aéreo. No, muy aéreo no. Eso está, pasa que aquí no hay sistema de Eso es muy consecuencias. subjetivo. Todo el mundo aquí viola la Constitución y no tiene consecuencias, porque ese es el tercer problema que tenemos nosotros como país. Subjetivo. No hay sistema de consecuencias. Si aquí hubiésemos hubiera consecuencias cuando la gente viola la Constitución, lo pensara 2 veces. Por eso todo el mundo la viola y cree que es funcionario y que es dueño de lo que hay ahí, que eso es de él. Claro. Puede hacer lo que sea con eso. Hay Sí. una distorsión. Hay un problema, claro, él crea, y hay que decirle sí, señor, y darle gracias incluso porque cumpla con sus funciones. No, ¿Pero pero qué gracias país por es qué, y este? una placa de reconocimiento, porque si a usted le pagan para eso. Claro, es decir, aquí hay que crear la cultura del servidor público. Un funcionario cree que él es el dueño, que él es un jeque. Un servidor público. Usted no es como un servidor público que está ahí ahora y mañana puede no Que estar. se debe al público, a los contribuyentes. Claro, al dinero que pagan los contribuyentes. Sí. Y a usted por demás le pagan para que cumpla esa función. Oh, Le pagan y le dan ciertos privilegios. no, porque esa es otra cosa. Este es un país del privilegio. Es decir, el denominador común de República Dominicana es el sistema de Le privilegio. dan ciertos privilegios a los legisladores. Digo, también a los También a los legisladores. que son funcionarios públicos también. Claro, no, yo creo que son los dueños. Ellos no lo entienden. Ellos Son no a lo mis entienden. grandes amigos que tengo ahí en las distintas cámaras. Muchísimos amigos muy queridos, Pues, trabajadores por demás. y mucha gente buena. Sí. Mucha gente buena, No, mucha gente buena, preparado, no. con mucho No, nivel. No, mucha gente, tú dices, bueno, mucha gente porque hay... No, la inmensa mayoría Sí, es gente sana. es gente buena, Sí. Lo que pasa es que que trabaja, que actúa correctamente, que hace lo que entiende que le conviene al país, y 2 o 3 vagabundos.
No, los vagabundos son menos, es la ineptitud. Por eso digo, la ineptitud de hacer cosas, que es lo que da pena. Sí, la función del Congreso tiene que ser reorientada. Reorientada. Sí, totalmente. Eso de estar dando habichuelitas con dulce eso no tiene que Es ser. una distorsión, pero bueno, No, se no. mantiene Que le ahí dejen eso al porque, plan social. porque vamos a seguir tú y yo con esa discusión. Hay que dignificar la función de un legislador, sea senador o diputado. Y vamos a seguir con esa discusión, que Está yo bien. entiendo que no llegamos a ninguna parte, porque Sí llegamos. lamentablemente, cuando en un pueblo falla el organismo que debe corresponder, aparece rápidamente la mano del legislador. Pero es que él no debe asumir ese rol. Su rol es fiscalizar que él cumpla con su función. Y mientras que no llega, No, ese no es su rol. Su rol es que él cumpla con su ¿Y función. la persona que se muera? Que la Constitución le obliga a él a que supervise eso. Sí, la persona que se muera mientras tanto. Bueno, En lo que la burocracia no funciona, no tiene que morirse. pues, es lo que ocurre. Es exactamente lo que ocurre, Leandro. Cuando no hay la respuesta rápida del el organismo que corresponde, aparece la mano del legislador para resolver un Pero problema. eso es un gran problema, que Pero va a estar para toda la vida, no va a resolver el problema. Pero es que es así, Leandro. Bueno, está bien, Eso vamos a es así. dejarlo ahí, Nelson. Sí, vamos a dejarlo ahí, Vamos a entrar en esa, vamos a darle una vueltica. Vamos a saltar de... Bueno, sigan cuidándose porque todavía hoy, y los próximos días, sigue la amenaza de Melissa. Vamos a decir cuando, adiós Melissa y no vuelva más. Ójelo. Pero hay que seguir cuidándose. Por otra parte, comenzamos con Bolivia. Y Sí, salimos porque rápido de vamos ahí Bolivia. en el tiempo. Sí, el En pasado domingo se pasado celebraron domingo. la segunda vuelta en Bolivia, en la que extrañamente no estaba el movimiento más que había gobernado Bolivia por varios años. 20 años. 20 años. Y fueron a la segunda vuelta Tuto Quiroga y Rodrigo Paz Pereira. Sí. Había una característica especial, sí. Uno es de extrema derecha y el otro es de media derecha. Son del mismo lado los dos. Pero de derecha ambos. Sí. Y la izquierda, aunque resulta ser la mayoría en Bolivia, no estuvo en el balotaje. Porque ya lo dijo el que más sabe. Reino dividido perecerá. Totalmente. Eso lo dijo el Señor, Ajá, según los evangelios, ¿verdad? ajá. Porque la casa del Señor, la casa de Dios, debía estar unida. Porque si estaba dividida, se derrumbaba. Y eso en la historia, a lo largo de la historia se ha visto la confirmación de esa parábola del Señor, cuando estados internamente se dividen, genera una debilidad estructural y viene un tercero y ocupa ese estado. Claro. Los países, los partidos son una expresión del conjunto de la sociedad. En Bolivia, ese partido que nació como un movimiento de cocaleros, de campesinos productores de hoja de coca, no de cocaína, sino hoja de coca, que forma parte de la tradición de los bolivianos y de otras partes De esa franja ahí de Sudamérica. de Sudamérica. Ujú. Bueno, es una cultura, el consumo. Como aquí consumimos hoja de limoncillo para hacer té, ellos consumen hoja de coca Para hacer mate. para hacer mate, que es un té que sostiene bastante. Entonces, el movimiento de Evo Morales surgió de ahí. Él primero como diputado, luego ya se convirtió en partido nacional y ganó las elecciones y gobernó durante 20 años menos un año. Porque hay que recordar el golpe de Estado a Evo, Sí. que le quitó el tercer periodo a Evo.
o el cuarto. Y fue arrastrado allá en su país Sí. Entonces eso trajo como consecuencia que un año después de haber dicho que Evo Morales había hecho fraude, siendo totalmente falso, comprobado, decidió que el presidente sea Luis Arce. Presentó en esas elecciones siguientes a Luis Arce. Exactamente. Ganó aplastantemente. Aplastantemente las elecciones. Entonces resulta que Luis Arce después entonces se voltea en contra de Evo Morales. Eso hay que analizarlo porque no es necesariamente así. Bueno, el hecho cierto es que Luis Arce, siendo presidente, sin el apoyo de Evo Morales, no pudo ser ni candidato. Ocurre que Luis Arce está habilitado por la Constitución para buscar la reelección. Evo Morales, a quien yo admiro, pero digo que es culpable de lo que ocurrió. Evo Morales. Sí. Evo es la principal fuerza de Perú, de allá de Bolivia. Todo eso es real, pero la otra parte también es real. Yo pienso que fue una torpeza política de ambos. Sobre todo de Evo. Tú eres el líder. Sí. Tú eres el líder. Bueno, ¿qué hace el líder? Vamos a la pausa, pero ¿qué hace el líder? Frente a la amenaza de que su partido pierda, se sacrifica. Sí. La ambición y el derecho que tiene la persona para seguir aspirando debe estar por debajo del colectivo. Sí, no fue así. Claro, no, los intereses personales no pueden estar por encima. No fue de así. hecho, él estaba bregando en un campo minado, todavía con muchísimas contradicciones, incluso en el campo judicial de su país. Sí. Debió buscar un punto Es tan así que Evo Morales llamó al voto nulo en las elecciones. Oye, imagínense ustedes cuántos votos sacó el voto nulo. El voto nulo en sí. Es la principal fuerza individual de Bolivia. Sí. Si en vez de ser nulo esos votos hubiesen ido a un candidato, que fue lo que debieron ponerse de acuerdo Evo y Arce, Claro. ese partido hubiese sacado más que todos los otros. Hubiese ido al balotaje. Al balotaje. Y ganaba las elecciones. Es así, pero lamentablemente nadie aprende en cabeza ajena. Los líderes a veces entienden que saben más que todos los demás. Sí, una barbaridad. Y ocurre que no es así. Lo que ocurrió en Bolivia, que de un proceso de consolidación de una corriente política con impresionantes resultados sociales. Tangibles. Verificables. Sale del gobierno. Sí. Verificable, documentado incluso por organismos que Así es. Que no eran afines a Evo Morales y al MAS. Todo eso lo tiran por la borda por un pleito personal, lamentablemente. Entonces en algún momento la población le pasará factura a ambos. Lo que ocurrió ahora no fue un pase de factura, todavía no hay ha llegado ese momento. Veremos en los siguientes procesos cómo se comporta la población frente a estos dos líderes que debieron estar de acuerdo y presentarle a la población la opción de continuar con ese proceso. Sin embargo, permitieron que el hijo de un presidente de izquierda, que es derechista, será el próximo presidente de Bolivia, con resultados anunciados, que va a fortalecer el capitalismo. Ah, sí. Y sus relaciones con los Estados Unidos, Ya yo vi. no con China. Ya yo vi. Está perdido en el espacio. Pero fuera de época totalmente. Me imagino que el presidente Jaime Paz Zamora le dirá a su hijo, pero muchacho, ¿en qué tiempo tú crees que estás? Sí, está fuera de época. Fuera de época. Vamos a la pausa y regresamos y nos quedamos ahí en la zona, ¿verdad? Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hace unos años nosotros planificamos e informamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡vamos a Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. Seguimos en geopolítica y Leandro, seguimos allá también en la franja suramericana. La semana que acaba de pasar se recrudecieron son conflictos individuales, pero se han ido hermanando el hostigamiento del presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela y Colombia. En el caso de Venezuela, se ha dicho que tiene previsiones de provocar ataques al interior de Venezuela, supuestamente contra los grupos de narcotráfico. Hemos dicho que eso es bastante complejo, cómo se identifica un grupo de narcotráfico para atacarlo, cuando sabemos que, según la retórica del gobierno venezolano, los grupos de narcotráfico en el territorio venezolano son sistemáticamente atacados por las autoridades de ese país. Entonces, no veríamos cómo las fuerzas militares de los Estados Unidos, que ha desplazado uno de los portaaviones más importantes de las Fuerzas Armadas, ahí a la zona, no vemos cómo identificar a un grupo específico en el territorio venezolano para atacarlo militarmente. Ahí es una complejidad que ya tendrán ocasión de explicar, si es que pueden explicarlo, creo que no tiene explicación. Y lo otro es el pleito con el presidente de Colombia,
que se traduce en un pleito con el gobierno colombiano, porque de entrada Washington anunció que iba a suspender la ayuda militar, o la cooperación militar que tiene con Colombia. No sabemos tampoco cómo lo haría, porque tiene 5 bases militares en Colombia. Entonces dejaría de suministrarle todo el equipamiento que necesitan sus fuerzas militares en Colombia. Esas son de las cuestiones que faltan por definir. Creo que fue el jueves o viernes, se anunció que el Departamento del Tesoro había sancionado a Petro y le había congelado las cuentas y los bienes de Petro en Estados Unidos. Y Petro respondió de inmediato: ¿cuál cuenta? Yo no tengo cuenta, no tengo $1 en los Estados Unidos. No hago negocio con los Estados Unidos. Por consiguiente, a mí no me afecta que me congelen nada, porque no tengo nada que me pueda congelar. Y por ahí siguió la retórica de Petro, entonces, con una respuesta ya más organizada. Presentó con funcionarios del gobierno, las Fuerzas Armadas, los cuerpos de policía, cuál ha sido el comportamiento del gobierno de Petro respecto a la eliminación de la siembra de coca, que, como dijimos en el caso de Bolivia, en Colombia tiene una historia mucho más reciente. Petro señalaba que el sembradío de coca a gran escala se produce a partir del año 1993. Y entonces los grupos de narcotraficantes, los famosos carteles de la droga, cartel de Medellín, cartel de Cali, etcétera, se asociaron con los grupos campesinos, los grupos guerrilleros, para transformar, y eso es lo dañino, transformar la hoja de coca en cocaína, que es lo que genera el negocio. Los campesinos que siembran coca son unos pobres diablos que viven de la siembra de ese cultivo, porque no tienen otro medio de vida. Que además la coca no solamente sirve para hacer cocaína, sirve para hacer otros medicamentos importantes, claro, con la industria farmacéutica fundamental. Sí, no solamente cocaína. No, la cocaína es la parte delictiva. Claro. Bueno, mira, es bastante complejo. Yo creo que desde estos escenarios que estamos nosotros, tenemos que tener la suficiente, primero, sabiduría y finura para poder entender la realidad que está viviendo América Latina en estos momentos. Es bastante compleja, porque estamos frente a un gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que ha violentado todas las normas del derecho internacional y que se cree con el derecho, se arroga el derecho de hacer lo que les dé la gana, no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier país de América Latina, y ese es el centro de la discusión. Y ya eso ha provocado que actores importantes de los Estados Unidos, incluyendo legisladores, se hayan opuesto a Donald Trump y han tenido iniciativas contradictorias a las posiciones de Donald Trump. Y hasta militares, exfuncionarios de Naciones Unidas, recientemente certificaban el control y el apoyo de Venezuela frente al tráfico de drogas. Ni tiene laboratorio, ni produce coca, ni elabora la cocaína. Es decir, y es por donde menos pasa la droga. Claro. Es decir, ese es un argumento barato de los Estados Unidos y sobre todo de Donald Trump para pretender violentar la soberanía de Venezuela y sobre todo hacerse con sus riquezas. Vamos a estar claros, no llevemos engaño. Eso esconde otra cosa, otros claro. intereses. Sí, la lucha contra la droga es solamente una excusa. Eso no, todo el mundo sabe que eso no es verdad. Hasta el propio Donald Trump. Pero en esta misma semana fueron aumentadas las inclusiones de los Estados Unidos con más fuerzas militares. Es decir, la cosa no es jugando que estamos. Eso es en medio que Venezuela firmó como un segundo o tercer acuerdo de estratégico con Rusia, ¿sí? Sí, en la que incluye armamentos importantes que dicen ya que lo tiene Venezuela en su territorio. Bueno, en primer nivel. El propio Maduro daba cuenta,
cosa que yo entiendo totalmente desafortunado, porque los secretos militares se mantienen. No, es que la técnica disuasiva. Bueno, está no, bien. es que tú quieres que utilizar tus armas cuando llegue. No. Por Dios, muchas veces le hemos dicho, puede decir que tiene 50.000 misiles hasta nucleares, para evitar que se dé el conflicto. Dice que porque tiene, ¿a quién le conviene que haya un conflicto? Que tiene 5.000 misiles, no misiles no, 5.000, bueno sí, misiles antiaéreos, que han sido suministrados por Rusia mediante un acuerdo militar que tiene ya varias décadas. Sí. Pero surgió el tema, surgió el dato de que mediante el acuerdo, la ratificación del acuerdo, Rusia le va a suministrar otro tipo de misiles, ya de una generación totalmente distinta a los misiles portátiles que son misiles antiaéreos, que se pueden emplazar en cualquier patio, cualquier techo. Son misiles antiaéreos para contrarrestar la incursión de naves de guerra. Pero los otros misiles ya tienen una configuración totalmente diferente. Claro. Y eso significa entonces que nosotros, si eso se produce, nosotros estaríamos pasando rápidamente de una zona de paz, que es América Latina, a una zona de conflicto. Así es. Y un conflicto que podría tener consecuencias mayores, porque Sudamérica, Venezuela, es vecino de Brasil, de Colombia, y la retórica entonces ahora se mudó a Colombia, provocando la unificación de criterio de Venezuela como gobernante y Colombia, que habían estado diferenciadas. Sí, Petro decía el otro día en una locución pública que yo no había reconocido el gobierno de Maduro, pero no se trataba de Maduro, se trataba de la soberanía de Venezuela. Entonces, ahora el conflicto se ha mudado y los Estados Unidos acaba de declarar, Donald Trump, de un solo golpe, al rey del narcotráfico, ahora es Petro, ahora en Colombia. Petro, una persona que tiene una historia de lucha contra el narcotráfico, que viene desde cuando la guerrilla. El único grupo guerrillero que no se alió con los narcotraficantes fue el M-19, del cual formó parte Petro y que se desmovilizó muy temprano. Entonces, acusaron a una persona que tiene una retórica muy clara contra el narcotráfico como actividad, pero contra los beneficios que genera el narcotráfico. Dice Petro, pero ¿dónde viven los dueños del dinero del narcotráfico? Viven en Dubái, viven en Nueva York, viven en Madrid, viven en París, no viven en Colombia, ni viven en Venezuela. ¿Quién pone los muertos? Ni viven en la República Dominicana, ni viven en Haití. Claro. Ah, no. Echándose fresco. El hombre con la panzota que vendió al contado. Así están estos criminales. Sí, entonces el mundo, por eso te decía que tenemos que ser muy finos para poder, tanta gente se monta en esa narrativa falsa. Y si yo no soy sumiso y si yo no cedo todo lo que tú quieres, yo te acuso de narcotraficante. Antes era un delito, así, no, ese es comunista, hay que sacarlo, pero ahora no, ahora es narcotráfico. Narcotráfico. Entonces, terrorista. Y te sanciono. Y te sanciono. Oye, ¿con qué derecho? Es decir, lo que está en juego es exactamente lo que te decía al principio, sí. Es el orden internacional. Totalmente. Lo que hay que decir aquí es que Trump no tiene derecho a decir eso de ningún gobierno legítimo. El orden internacional está totalmente pateado. Claro, pateado. Terminamos, Leandro. No me digas. Para que sepas. Terminamos por el día de hoy. Gracias por su atención. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Los dejamos con el doctor Marino Benicio Castillo y la respuesta.